Saludos, en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo cuando nos surgen situaciones inesperadas, cuando estamos trabajando con nuestras metas, estamos enfocados, cosas suceden. ¿Cómo debemos reaccionar cuando suceden esas cosas de una manera que pueda ser positiva y en crecimiento? A veces es un poco complicado verlo de momento. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar discutiendo una serie de estrategias que pueden apoyarte cuando surja ese proceso. Así que vamos a darle comienzo al episodio. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Saludos, gracias por estar nuevamente en otro episodio más de Crecimiento Empresarial Positivo. El tema de hoy es sumamente necesario. Hemos hablado de trabajar metas, trabajar planes, trabajar objetivos, pero y cuando sucede la situación de que estamos enfocados, trabajando de manera intencionada, surge algo que parece que quiere sacarnos de carrera, de nuestro enfoque, de lo que estamos arduamente trabajando para completarlo y hacerlo realidad. ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? Todos, obviamente, nos ha pasado. Y tenemos que estar claros de que cuando surgen esas situaciones inesperadas que pueden comprometer o afectar nuestras metas, tenemos que tomar una postura que pueda ser favorable a nuestro crecimiento para que lo podamos manejar de una mejor manera de lo que anteriormente lo hubiésemos podido manejar. En muchas ocasiones a veces perdemos tiempo, y digo perdemos porque me ha pasado, que a veces tratamos de quedarnos como que estancados en el problema, en esa situación, y no miramos más allá de cómo resolverlas, quizás después que ha pasado un tiempo sumamente considerable. Y quizás de momento esa situación nos hace pensar como que se nos viene el mundo de encima, pero tenemos que salir de esa situación, tenemos que afrontarla para continuar con esas metas que en realidad queremos hacer. Así que si estás pasando por eso en este momento, si en alguna vez te ha pasado, pues espero que este capítulo te pueda apoyar en ese proceso. Y vamos a partir de la premisa de definir qué es esa situación esperada. Puede ser cualquier evento o circunstancia que no estaba planeada, que interrumpe o dificulta nuestro camino hacia nuestras metas. Es esa situación que no esperamos, que pueden alterar el proceso de nuestras metas, pero la diferencia va a estar en cómo vamos a tener una postura ante ello, esa actitud que tengamos hacia eso y las estrategias que podamos implementar de acuerdo a esa situación. Vamos a suponer que de hecho fue una situación que me sucedió en un momento, que tenía esta meta de trabajar en el bienestar físico y surge una situación de que me provocó un accidente. Por fortuna no fue nada serio, pero que me impedía continuar con esta meta física. Y de momento es chocante porque ya tienes una rutina, tienes unos procesos, tienes unos entrenamientos. Y de momento eso del saque se queda paralizado porque tienes que trabajar con la situación, con tu proceso de recuperación. Y debo admitirle que no es fácil y es frustrante, pero tenemos que tomar unas posturas que nos puedan apoyar, que no nos vayamos a decaer y deprimirnos y quedarnos en el estancamiento total, cuando podemos buscar la manera de buscar alternativas en lo que se puede resolver la situación de momento que no podemos verlo, pero que tiene alguna solución. Es cuestión de que nos sentamos en esa apertura y saquemos el tiempo para trabajar eso. En muchas ocasiones, muchas de nuestras situaciones, tardamos en salir de ellas porque no le dedicamos el tiempo. Es algo irónico, pero no dedicamos el tiempo meritorio para pensar, reflexionar de cómo entonces podemos salir de esa situación. Entonces, de ahí es que entonces entramos a una serie de estrategias que nos pueden apoyar y que tenemos que ser bien intencionados para
poder entonces, número uno, salir del desafío. Número dos, poder obtener ese crecimiento. Y número tres, poder continuar con nuestras metas, porque eso es lo que ya hemos estado hablando en otros episodios, que estamos diseñando y planificando con un propósito en particular para lograr algo en específico. Así que cuando surgen estas situaciones que nos dejan como que aturdidos, la primera estrategia que puedo decirte que le he podido aplicar es que tenemos que aceptar la situación sin resistencia. No es fácil, esto es lo que trajo el barco, pero entonces tenemos que manejarlo. Y antes de pensar en soluciones, debemos aceptar la situación, el desafío que está ahí. Como yo digo en algunas ocasiones, esto no para nada más. Esto es lo que hay. Negarlo solamente genera más estrés, más frustración y retrasa la solución. Y además que estamos perdiendo un tiempo valioso que lo podemos enfocar en algo que sí puede funcionar, apoyarnos a quedarnos estancados. Obviamente, decirlo es mucho más fácil que hacerlo, y eso puedo entenderlo perfectamente porque también he pasado por eso. Pero ya cuando uno escucha estos detalles, podemos accionar un poco más rápido cuando surgen estas situaciones. Y a todo el mundo le puede pasar y nos ha pasado. Entonces, cuando nos detenemos y aceptamos esta situación, lo primero que debemos hacer es que tenemos que hacer unas respiraciones profundas. Necesitamos respirar, exhalar, respirar, hacer varias respiraciones que nos permita por lo menos calmarnos en la manera que sea posible, porque no es fácil en muchas ocasiones, pero necesitamos poner también de nuestra parte. Una vez que hacemos ese proceso, tenemos que reconocer lo que ha pasado en todo su esplendor, por así decirlo. Número uno, sin culparte y sin entrar en pánico, porque ninguna de estas dos situaciones suma para que puedas salir de esto. Al contrario, resta. No resolvemos nada en este momento latigarnos, y mucho menos entrar en pánico, que básicamente no vamos a estar en control de nuestras emociones o va a ser un descontrol total. Y eso no va a resolver nada positivo para poder manejar esta situación. Entonces, después que respiramos, reconocemos la envergadura de esa situación, tenemos que evaluar de manera consciente qué alternativas o soluciones a lo que tenemos de frente hay disponible. Esto no es momento de echarle la culpa a alguien. Eso no va a resolver absolutamente nada. Tenemos que evaluar cuáles son las opciones. ¿Qué alternativas hay? Siempre hay una alternativa, aunque de momento no la podamos ver, porque a veces hay situaciones que de momento no la podemos ver. Pero necesitamos hacer este ejercicio de una manera calmada, sosegada, cosa que podamos aprovechar cada minuto de esta situación para buscar una vista más llevadera para encontrar y salir rápido de este desafío. Otra situación que me ha sucedido, y quizás a alguno de ustedes también le ha pasado: tienes tu ritmo de vida lo más normal, y de momento, o al final de la semana, casi al final de finalizar un turno, te dan una carta de que te han despedido. Obviamente el mundo se te cae encima porque tú tienes unos compromisos, tienes planificado una serie de cosas, pero esas situaciones a veces pasan. Por eso es muy importante, que ya eso es otro tema, la planificación financiera, por si surgen esas situaciones. No es fácil. Desde un punto de vista emocional, financiero, es un proceso que sucede de cantazo y no es fácil. Pero tenemos que manejarlo de una manera llevadera por nuestro bienestar emocional, por el bienestar físico y por las personas de nuestro entorno que pueden depender de nosotros. Y tenemos que evaluar cuál puede ser el plan B, plan C, hasta el plan Z si es necesario. Una vez hecho ese análisis, pasaríamos a lo que sería una segunda estrategia que te puede apoyar. Y es que necesitamos enfocarnos en las cosas que sí podemos controlar. En muchas situaciones, y tenemos que estar conscientes de eso, que muchas de nuestras situaciones están fuera de nuestro control, y a veces nos empeñamos en tratar de tener control cuando en realidad no es así. Somos mortales y necesitamos tomar eso en consideración. Y aunque los procesos a veces de la vida no son fáciles, necesitamos mantener una apertura y una flexibilidad para poder manejarlos. Así que una de las cosas que podemos tener, aunque no sea fácil y necesitamos tomarnos el tiempo que sea necesario, es que cómo reaccionamos a esas situaciones sí tenemos el control. Tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos
en nuestras manos, en nuestros recursos, en nuestra manera de ver la vida, de pensar. Entonces, ¿cómo podemos comenzar ese proceso de evaluar esto? Una de las cosas que yo he utilizado, que me ha servido de ayuda y tal vez te pueda apoyar a ti en este proceso, es que necesitamos hacer una lista de las cosas que en efecto podemos controlar y de las cosas que no podemos controlar. Necesitamos estar claros porque a veces en momentos de incertidumbre cosas pasan y a veces podemos perder de perspectiva detalles. Y estos detalles a veces pueden ser sumamente valiosos para tomar decisiones. Necesitas enfocar tu energía en aquellas cosas que dependan exclusivamente de ti. Tienes que evaluar qué yo puedo controlar de esta situación. A veces la manera en que manejamos la situación con nuestra mentalidad puede hacer que la situación pueda ser mucho más manejable. Una vez que podemos enfocarnos en las cosas que sí podemos tener control o manejar, nos liberamos del tiempo que a veces perdemos en las cosas que no podemos cambiar. A veces nos empeñamos porque es que tiene que ser de esta manera. Cuando esa parte de los elementos para que algo funcione, en muchas ocasiones no tenemos el control y perdemos el tiempo en que nos empeñamos que sí. Tenemos que ser claros y realistas. Y hay cosas que no podemos controlar, pues eso no pierdas el tiempo porque no paren nada más ahí. Volvamos a la situación de la cual yo estaba trabajando mi bienestar físico y estaba haciendo una rutina de ejercicios, tuve el accidente y tuve que dejar todo eso para mi proceso de recuperación. Obviamente no podía hacer actividad física porque estaba en un proceso diferente, que era el de recuperación. Pues, ¿qué cosas sí yo podía controlar para tener un bienestar físico? Obviamente el ejercicio físico apoya grandemente eso, pero ahí evalué que de las cosas que sí tengo control es la alimentación. Así que dentro de ese proceso que no podía hacer actividad física, me enfoqué en cosas que sí podía controlar, como es la alimentación. Y es lo que abracé totalmente en lo que ese proceso de recuperación resultaba para después integrar esa actividad física. ¿Qué ventajas tienes? Pues que por un lado aprendiste una manera de continuar con una meta, te rediseñaste pero no abandonaste la meta. Y cuando entonces puedo integrar la actividad física, estoy integrando dos elementos diferentes que me apoyan con la misma meta. O sea que con la combinación de ambas, ese proceso de bienestar físico que quería yo lograr iba a avanzar de una manera un poco más acelerada de la manera que antes yo lo hacía. A veces cuando estamos en esas situaciones, cuando evaluamos alternativas, podemos buscar o identificar maneras diferentes para lograr lo mismo, que quizás una vez pasada la situación puedes integrarla con la manera anterior. No necesariamente, pero puede ser una alternativa. Y entonces tu meta después, al fusionar la primera manera con la segunda manera, puede tener un tercer resultado mucho más favorecedor. Y a veces todo en la vida sucede por alguna razón. Algún aprendizaje necesitamos sacar. Y esa puede ser la situación. Una vez que hemos identificado los elementos que sí podemos controlar, estamos claros de lo que no podemos controlar, podemos evaluar opciones alternativas. La estrategia número 3 es que tenemos que trabajar con nuestra mente. Y tenemos que adoptar esta mentalidad de crecimiento, porque teniendo una mentalidad negativa, pesimista, no va a abonar nada, al menos de manera considerable, para poder salir de una manera más llevadera de ese desafío. Y a veces tenemos que evaluar de ese desafío, de esa situación, ¿qué aprendizaje oculto puede tener? Porque a veces en las dificultades, en esas situaciones que podemos enfrentar, podemos identificar oportunidades que nos permiten crecer de manera diferente y aprender a hacer las cosas de una manera diferente para lograr un objetivo, lo cual eso nos da más fortaleza mental, más fortaleza física, nos volvemos más resilientes. Y de eso se trata, de que estemos en esa apertura. No nos enfoquemos en que tiene que ser de esta manera, sí o sí, no. Tenemos que abrirnos a las posibilidades. Tienes que abrir tu mente para que puedas ver esas otras alternativas que de momento quizás no lo vemos, pero con esa reflexión podemos identificar algo, ya sea un patrón, algún detalle que no habíamos visto antes, que podemos aplicar ahora y podemos resolver la situación o por lo menos salir de esa situación de una manera mucho más llevadera, que te llevas un crecimiento que no tenías.
Una pregunta que puede ser esencial en estos procesos y trata de no olvidarla. Cuando tengas esa situación o el desafío que sea, pregúntate esto. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué crecimiento me puedo llevar? Cuando estamos en esa posición de apertura, de esta mentalidad de crecimiento positiva, podemos ver las cosas totalmente diferente a si hubiéramos estado en una mentalidad negativa. Porque estamos buscando soluciones, estamos buscando cómo salir de eso. Y ese elemento de la mente definitivamente puede lograr un cambio sumamente favorable para ti. Necesitamos estar en esa apertura, reflexionar, evaluar, buscando. Siempre hay alternativas, siempre hay algo que puede permitir que podamos resolver la situación. En cada situación, en muchas ocasiones podemos aprender nuevas habilidades o destrezas que en algún momento futuro podemos utilizar más adelante. La vida está llena de tanto crecimiento que nosotros vamos guardando en ese maletín diferentes estrategias, diferentes conocimientos que nos hacen otro ser humano que en el proceso nos rediseñamos. Y eso es muy importante, no perderlo de perspectiva, porque cada situación que afrontamos, que resolvemos y seguimos hacia adelante, hacia nuestra meta, nos hace más fuerte en términos de resiliencia, en términos de mentalidad. Vamos creciendo esta mentalidad positiva, esta mentalidad de crecimiento, lo cual nos puede llevar a otras oportunidades en el futuro, y de eso se trata. Porque si la vida no tuviese desafío y todo fuera bien fácil, ¿cómo pudiéramos acceder a ese próximo nivel? Si no tenemos algo que nos rete, que no tengamos algo que no tengamos que poner toda nuestra mente, nuestras habilidades en uso para subirlas a otro nivel. De eso se trata este proceso. Todo es un proceso de crecimiento y la mente juega un papel sumamente fundamental en este proceso. Así que ya hemos hablado de las diferentes opciones que tenemos cuando tenemos esas situaciones que nos pueden de manera momentánea nos pudieran como que detener nuestro proceso a lograr nuestras metas, pero sin embargo buscamos maneras alternas de buscar cómo resolverlo. Estas estrategias que discutimos hoy, definitivamente, si tenemos la postura y la apertura, va a marcar la diferencia de una manera significativa la próxima vez que tengas un desafío. Es algo que tienes que evaluar. Recuerda que la actitud que tenemos frente a las situaciones va a marcar la diferencia entre abandonar, fortalecerte y seguir hacia adelante. No nos podemos rendir. Van a venir otras situaciones y tenemos que estar listos en forma para poder manejarlos y poder superarlos, porque de eso se trata. Es importante que podamos tener esa apertura, esa reflexión, ese tiempo necesario para que podamos seguir hacia adelante. Así que, pues ya para finalizar, evalúa este contenido y piensa en algún desafío que has tenido recientemente y trata de aplicar estas estrategias que hablamos el día de hoy para que puedas ver soluciones diferentes, que definitivamente vas a encontrar esas nuevas soluciones y obviamente un aprendizaje que no estaba ahí de manera presente, de manera visible. Si este contenido ha sido de ayuda, no olvides compartirlo con otras personas para que puedan tener ese proceso de crecimiento también. Te ha hablado José Rivera, tu coach empresarial y de vida, y nos vemos en un próximo episodio.